Jonás, uno de los profetas menores. Y recuerden que los profetas menores se llaman menores no porque sean más pequeños, sino porque simplemente lo que abarca su libro es más corto, nada más por eso se llaman menores, pero no que sean menores en importancia, porque todos los profetas tuvieron un papel importante para el pueblo de Dios y para Dios mismo, que quienes los usaba para mandar mensajes al pueblo de Israel. Le voy a pedir que se ponga de pie por respeto a la palabra de Dios, y el mensaje de hoy se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice ahí? Dios da nuevas oportunidades. Dios de nuevas oportunidades. Amén. Hoy cerramos con la serie Nuevos Comienzos y ya vimos dos temas. El primero, ¿cuál fue? ¿Qué tema tocamos el primer domingo de estos tres temas? ¿Cuál fue? ¿Si se acuerda? Dejando el pasado atrás. El segundo tema, que fue el domingo pasado, ¿cuál fue? Disciplinas espirituales. Y hoy pues tenemos el cierre de estas predicaciones. Considero que estos temas que estamos viendo son importantes para que la vida de cualquier cristiano, en cualquier circunstancia que esté viviendo el día de hoy, pueda levantar el vuelo. Es importante. Jonás capítulo 3, versículo 1 al 3. Aquí en la pantalla solamente tengo el versículo 1, pero vamos a leer los 3 versículos. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Vamos a leer el versículo 2 todos juntos. El versículo 1, perdón. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo. Vamos a orar, hermanos. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Sea tu Espíritu Santo obrando en cada corazón, en cada vida. Toma el control, Señor. Toma el control de mi vida primeramente, Señor. Y te pido que hoy por tu misericordia hables a cada corazón, Señor. Que nadie se vaya de este lugar como vino, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones y vidas, Señor. Todo esto lo pongo en tus manos preciosas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. Y quisiera platicarles que hace poco tuve el privilegio de oficiar una boda. Me pidieron que si podía oficiar la boda. Y bueno, la historia es un poco difícil porque la chica que se iba a casar venía de una relación rota. Usted sabe, es un fracaso en el matrimonio anterior. Y por supuesto esto implica dolor. Dolor para los que se separan, dolor para los hijos, dolor para la familia cercana. Ella me decía lo que llamaba mi atención y me dijo: pastor, yo nunca pensé que jamás alguien podría aceptarme con hijos. Dice, porque para mí no había más. Así que ahora que la persona que quiere ser mi esposo, que tiene esta propuesta, a quien sus padres de niño le habían implantado la fe. De hecho, él me contaba que su abuela fue la persona que implantó la semilla del evangelio en este joven. Dice, ahora él quiere casarse por la iglesia, no solamente por las autoridades o leyes humanas o civiles. Él me está diciendo que él no quiere estar conmigo si él no se casa con la bendición de Dios. Para ella fue algo sorprendente porque ella no pensaba que esta persona le pudiera dar esa propuesta a ella. Por supuesto, ella no lo pensó 2 veces, porque la pregunta sería: ¿quién no quiere tener la bendición de Dios en su matrimonio? Amén. Sería una locura decir que no la quieres. Sería una locura decir o pensar que no necesitas la bendición de Dios. Y el matrimonio, en el concepto de la Biblia, es un pacto delante de Dios, donde las 2 personas se hacen una sola, y eso se convierte en un pacto sagrado delante de la presencia de Dios. Así es que ella me decía:
alguien me dijo que yo usara el vestido blanco. Ella me decía, yo me siento sucia. Yo no puedo usar un vestido blanco, yo tengo hijos. Y yo le dije, ¿sabes? Hoy Dios te está dando una nueva oportunidad. Hoy Dios te está diciendo, voltea la página y deja tu pasado atrás. Hoy Dios te está diciendo, te estoy mandando una persona que te ama como tú vienes, en la condición que tú vienes, y que no le importa que tu pasado, que no le importa tu fracaso, y te está diciendo, quiero hacer un voto delante de Dios para contigo, quiero casarme contigo, no solamente por las leyes humanas que es necesario, sino quiero hacer una promesa delante de Dios para amarte para siempre. Qué tremendo, porque para ella no había más oportunidad. Para ella no pensó que jamás alguien pudiera aceptarla con hijos. Esta es una historia de la vida real. No es una historia inventada. Esto es algo que alguien experimentó. Donde Dios en su gran misericordia y providencia da una oportunidad a alguien que pensó que no la merecía. Y como estas historias hay muchas en la palabra de Dios, de hombres y mujeres que no pensaron tener otra oportunidad. De hecho, hermano, quiero decirle que hoy, 18 de diciembre, a unos días de concluir un periodo en el tiempo donde estamos concluyendo un año más, casi por terminarlo, usted mismo está experimentando una oportunidad más. Hoy, al usted estar sentado escuchando este mensaje, está experimentando la gracia de Dios, la misericordia de Dios en su vida, porque usted tal vez el día de hoy pudiera haber estado en cualquier otro lugar menos en la iglesia. Así es que usted está sentado hoy experimentando una nueva oportunidad. Ahora la pregunta es, ¿dependerá de ti y de mí tomarla o dejarla? Dependerá de ti, de una decisión que tú tomes, pero que hoy quede registrado delante de Dios y del cielo mismo, que hoy tú vas a escuchar un mensaje donde Dios te está diciendo, hay un nuevo comienzo para ti, hay una nueva oportunidad. Tu pasado no te determina tu presente. Yo te sigo amando porque eres mi hijo, mi hija. Lo que hayas hecho en el pasado no determina o cambia mi amor para contigo. Dios nos ama de la misma manera. No importa tu pasado, no importa tus fracasos, no importa tus errores, porque en Cristo no somos nuevas criaturas. Y hoy veremos una historia que todos conocen. De hecho, es una historia que es un ícono de nuestra niñez. Todos conocemos la historia de Jonás, ¿cierto? En algún momento hemos escuchado esa historia, pero se ha vuelto tan común y que estoy seguro que hace mucho tiempo no la lees, eso estoy seguro. Muchos, incluso años, que no lees el libro de Jonás. ¿Quién ha leído el libro de Jonás en el último año? Nadie. Por eso estoy seguro que hoy te va a hablar Dios y vas a ver otra perspectiva de esta historia de Jonás. Dice la Biblia que vino la palabra de Dios a Jonás en el capítulo 1, versículo 1, y Dios lo manda a Nínive a predicar. Ahora, Jonás se resiste a ir a Nínive a predicar, porque Nínive era la capital de Asiria, eran asirios. Los asirios eran enemigos del pueblo de Israel. De hecho, en la historia de Israel, ellos sufrieron una cautividad a causa de los asirios. Los asirios eran caracterizados por su maldad. La historia nos enseña, y Nahum capítulo 4, versículo 1 al 3, capítulo 3, versículo 1 al 4, nos narra un poco cómo era Nínive o los asirios. Ellos eran malvados, crueles. Cuando ellos conquistaban una ciudad, tomaban a los rehenes, los mataban, a las mujeres las violaban, a los niños los desmembraban, e incluso los libros históricos hablan sobre Nínive, que ellos escribían en la pared con sangre de los muertos el nombre de ellos. Nínive era una nación malvada. Así es que podemos pensar por qué Jonás se resiste a ir a predicar el evangelio, el mensaje de arrepentimiento a ellos.
Por supuesto, Jonás sabía que Dios era tan misericordioso que Dios podía perdonarlos. ¿Habrá una persona que Dios no pueda perdonar? ¿Habrá alguien que arrepentido Dios no perdone? Y Jonás, recuerden que Jonás era un profeta. Y curiosamente Jonás fue el primer profeta que profetiza o da un mensaje a alguien que no era el pueblo de Dios. Todos los profetas profetizaban contra Israel, arrepentimiento y volverse a Dios, ¿lo recuerdan? Pero Jonás es el único que profetiza a una nación pagana, de hecho. Por eso Jonás se resistía a profetizar este mensaje contra una nación que tomó a su pueblo como opresor, que eran los ninivitas. Jonás capítulo 4 versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuraré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Es decir, Jonás decide no ir a predicar a Nínive porque sabía que si ellos se arrepentían, Dios tendría misericordia. Y Dios tiene misericordia para con nosotros. Amén. Esto me lleva al primer punto llamado: el camino a Tarsis siempre será más largo. El camino a Tarsis siempre será un viaje más largo. Y para que tengas una idea de cómo Jonás iba totalmente en contra de lo que Dios le había mandado hacer, dice la Biblia que Jonás va a Jope y toma un barco con destino a Tarsis. Y quiero que vean el mapa, dónde se encontraba Jonás y dónde estaba Nínive y dónde estaba Tarsis. Jonás estaba a 800 kilómetros de hacer la voluntad de Dios y estaba a 3,400 kilómetros de no hacer la voluntad de Dios. Pregunta: ¿qué era más fácil? ¿Ir a Nínive o ir a Tarsis? A Nínive. ¿De qué estaba más cerca de hacer la voluntad de Dios? ¿A 400 kilómetros, 390 kilómetros, 800 kilómetros, perdón? ¿O a ir a Tarsis? Lo que estaba haciendo Jonás era huir, escapar de un mandato totalmente opuesto al que Dios le estaba pidiendo. De hecho, Jonás va totalmente en una dirección contraria a donde había sido enviado. Siempre que vayamos en contra de la voluntad de Dios, hermano, para nuestras vidas, el camino será mucho más largo y será un viaje donde no tendrás destino final. Mire, cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios y comienzas a vivir fuera de esa voluntad de Dios, te has subido al barco, has pagado un precio para subirte al barco que te lleva a Tarsis. Tarsis, ¿qué representa? Estar fuera de la voluntad de Dios. Es cuando tú de manera voluntaria te sales de la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Jonás va, paga su boleto y se sube a este barco. Imagínense, Jonás no sabía lo que iba a vivir en ese barco. Cuando nosotros salimos de la voluntad de Dios, hermano, quiero decirles que las cosas se van a ir de mal en peor. Va a haber bajas, va a haber personas lastimadas, va a haber matrimonios rotos, va a haber vidas destruidas, va a haber hijos desestabilizados, va a haber inconstancia, va a haber un daño colateral a todas las personas que se salen de la voluntad de Dios. Yo no sé si usted ha experimentado eso. Yo en carne propia hace algunos años, yo me alejé de Dios. Sé lo que te estoy diciendo. Sé lo que significa estar en el camino de Dios y sé lo que significa tener una ruptura en la vida espiritual y salirse de la voluntad de Dios. Pero también sé que regresar nuevamente a los caminos de Dios. Yo mismo lo he experimentado en carne propia. Y quiero decirte que si tú estás en un barco que se dirige a Tarsis, tu camino será largo. Muy largo. La pregunta es: ¿vas a Tarsis o vas a Nínive? ¿Qué representa Nínive? La voluntad de Dios. ¿Qué representa Tarsis? No hacer la voluntad de Dios.
Y esta es una pregunta con la cual quiero que te quedes meditando el día de hoy. Porque muchas veces estamos en un barco de destrucción, un barco de escasez económica, un barco de problemas tras problemas, un barco donde tú has dicho, Señor, no acabo una y entro a otra, y entro a otra, y entro a otra. Estás en el barco donde no estás siguiendo la voluntad de Dios. Y eso es difícil. Vivir así es muy complicado. Jonás dice la Biblia, que decide huir de la presencia de Dios. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Podemos escapar de la presencia de Dios? Eso es una verdad, la conocemos, ¿verdad? Pero ¿cuántos hemos huido? Muchos. Huir no significa que te salgas de la iglesia y corras. Huir significa huir al llamado que tiene Dios para tu vida. Huir significa que Dios para ti ha dejado de ser algo parte fundamental en tu vida. Salmo 139, 7 al 10 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Te tengo una noticia, hermano: no puedes escapar de la presencia de Dios. Si Dios tiene un propósito para tu vida, si Dios tiene un llamado para tu vida, si Dios te ha escogido para hacer algo específico en esta tierra, quiero decirte que no vas a escapar. En tu vida hay un GPS incrustado. Donde quiera que tú vas, Dios dice: mira, este cabezón ya se fue con otra mujer. Mira esta, anda ahí. Dios nos tiene bien ubicados. Hay un GPS. Dios sabe a dónde te mueves. Dios sabe a dónde te metes. Dios sabe lo que ves. Dios sabe lo que sientes. No te puedes escapar de la presencia de Dios. La mentira más grande que el hombre se cree es decir: voy a ocultarme para que nadie me vea. Te escondes de los hombres, te escondes del pastor, de quien tú quieras, pero no te escondes de él. Y pensamos que podemos escondernos. Jonás pensó que se estaba huyendo. No podemos escondernos de él. No importa dónde estemos y qué es lo que hagamos. Por eso cuando nosotros pecamos de manera oculta, hermanos, dice la Biblia que cuando llega un momento donde tu pecado es expuesto a la luz. No podemos permanecer mucho tiempo con pecados ocultos, porque Dios, ¿qué? Los saca a la luz. Se manifiesta, Señor. Y es tremendo y es vergonzoso. Yo no sé si usted ha experimentado un pecado a la luz. Yo lo he experimentado. Da vergüenza, ¿sí o no? Es más, da vergüenza mencionarlo. Pero sabe, hermano, por eso debemos de pedirle a Dios que nos ayude a entender esto con claridad. No podemos escondernos de la presencia de Dios en ningún lugar. Eso nos lleva al segundo encabezado: subirte en el barco que va en dirección equivocada a Tarsis afectará a toda la tripulación. Ir en contra de la voluntad de Dios afectará no solo tu vida, sino a las personas que están contigo. Cuando nos salimos del centro de la voluntad de Dios, vamos a provocar un daño colateral a las personas que nos rodean, principalmente a nuestra familia, esposa e hijos. Una persona que está yendo en un barco fuera de la voluntad de Dios va a afectar directamente a las personas con las que vive de manera primordial, de manera principal. Jonás había bajado, dice la Biblia, que se había bajado al interior del barco a dormir. Imagínense, él sabe que estoy yendo, de repente paga su boleto a Tarsis, no pasa nada, tal vez piensa que está haciendo la voluntad de Dios y que Dios decía, no, que ese pueblo se pierda, que Nínive perezca. Sin embargo, dice la Biblia que Dios hizo levantar un gran viento y una gran tempestad, que todos pensaron que la nave se partiría, que la nave quedaría destrozada, y de repente vienen los marineros, vienen y le dicen, oye, levántate dormilón y clama a tu Dios. Los demás que eran paganos, que no tenían a Dios como Dios, comenzaron a clamar a sus dioses.
Y le dijeron a Jonás: clama a tu Dios, tal vez tenga misericordia de ti. ¿Sabe? Cuando vamos en la embarcación equivocada, muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, cuando a veces nosotros nos alejamos más y más y más de Dios, nos autosedamos. Es como si tuviéramos un sedante. ¿Qué es lo que hace un sedante? Te hace insensible. El sedante nos lo ponen para que no sintamos, ¿cierto? Cuando nosotros nos alejamos de Dios es como un sedante. Entre más tú te alejes de Dios, menos vas a sentir cosas de Dios. Eso es como si ya estuvieras esterilizado, no vas a sentir nada. ¿Por qué? Porque te has alejado tanto de las cosas de Dios que para ti Dios simplemente se ha vuelto algo totalmente secundario. Dice la Biblia que los marineros echan suertes para saber de quién era el culpable y por qué había venido esta tempestad a ellos. ¿Y qué creen? ¿A quién le tocó la bolita? A Jonás. ¿Creen que fue casualidad o creen que fue Dios? No podías escapar, Jonás. Dice que la suerte cae con Jonás, y dice que Jonás reconoció que él era la causa por la cual había venido esta calamidad. Y dice: arrójenme al mar para que muera. Él quería morir. Era mejor morir a hacer la voluntad de Dios. Y dice la Biblia en Jonás 1:16: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Es decir, que cuando ellos ven que Jonás cae al mar y la tempestad se calma, ellos dijeron: verdaderamente el Dios de Jonás tiene el poder para detener esta tempestad. Lo que provocó en ellos que ellos se convirtieran a Dios por causa de Jonás. Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, había desobedecido a Dios de predicar en Nínive. Sin en cambio, aún dentro de la soberanía de Dios, Jonás le fue permitido subirse a ese barco. ¿Por qué? Porque a causa de lo que vino al barco, los que iban en ese barco se convirtieron, aceptaron. Eso me lleva a una cosa que es muy extraña, porque cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, pensamos que Dios no puede usarnos. Quiero decirle que sí. Quiero decirle que a veces en su gran misericordia y de manera excepcional, a veces aún fuera de la voluntad de Dios, Dios puede usar la vida de un hombre. ¿No le ha pasado que usted tiene un problema, por ejemplo, con sus hijos? No sabe cómo controlarlos, tiene problemas. Y de repente viene una vecina y le dice: tengo problemas con mi hijo, ¿no me puedes dar un consejo? Y tú por dentro dices: oiga, si yo le dijera que yo los problemas que tengo son más grandes que los que usted tiene. Pero ¿por qué hace eso Dios? Porque sabe que al final de cuentas en ti hay palabra de Dios para esa persona. Y de manera soberana no podemos cuestionar el cómo Dios hace las cosas, porque Él hace las cosas como Él quiere. Aún puede usarnos a nosotros, que tal vez nos hemos desviado de la voluntad de Dios por un momento. En su grande misericordia Dios puede usar nuestras vidas. En su grande misericordia Dios puede usarte para darle un consejo a alguien. No significa que esa sea la regla de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces tú vas a decir: no, pues como yo estoy fuera, pues sigo fuera. No me vaya a malinterpretar. Lo que le estoy diciendo, que en la soberanía de Dios, Dios puede usar una circunstancia para que usted dé una palabra que usted ya conoce, aunque no la esté viviendo. Dios lo puede hacer. Dios te puede llevar a una empresa, permitir que seas contratado y que a la semana te despidan, porque Dios sabe que hay alguien que necesita escuchar un mensaje. Me acuerdo que una vez fui a hacer examen para un trabajo para maestro de inglés. Recuerdo que me quedé en el curso de inducción. En el curso de inducción conocí a alguien que estaba pasando con problemas de drogadicción. Le prediqué, aceptó a Cristo. Él me dijo que estaba alejado, pero que él iba a volver a Cristo. Y al final del curso de inducción, después de 2 semanas, dijeron quién se quedaba en el trabajo. ¿Y qué creen? No me quedé. ¿Saben? Entendí que Dios me había llevado ahí por un propósito, y era darle un mensaje a alguien que estaba perdido. A veces Dios te va a llevar por la vida así. Te va a llevar a puntos estratégicos donde alguien necesita escuchar la palabra. Y aunque no estés tan bien delante de Dios, aunque tu vida no sea correcta en ese momento, Dios puede usarte.
por misericordia, hermanos, y porque su soberanía traspasa todo entendimiento. Porque tal vez para ti dicen, ella no merece dar un consejo porque está mal. Eso es lo que yo y tú podemos pensar, pero lo que piensa Dios dice, no, yo soy soberano, yo hago las cosas como yo quiero. Y dice la Biblia que el barro no le puede decir al alfarero qué hacer, porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Dios puede obrar como Él le plazca. De Él es la tierra y su plenitud, y la humanidad está en sus manos. Y si Él sabe que alguien necesita un mensaje y tú eres el único que está ahí para dar el mensaje, Dios va a usar lo que tiene. Y a veces somos nosotros, en su grande e infinita misericordia, aunque no lo merezcamos, aunque no debamos tal vez, porque no estamos bien. Esto me lleva al siguiente encabezado, hermano. Si tú continúas en dirección a Tarsis, puedes caer, puedes ser llevado al estómago de un pez. Todos decimos que es una ballena, ¿verdad? La Biblia no dice que era una ballena, pero por pura lógica tenía que ser un pez grande, ¿cierto? Dice que Dios dispuso un gran pez para recibir a Jonás. Y que dentro del pez, en capítulo 2, versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Cuando entramos a tiempos de aflicción nos acordamos de Dios. Jonás 2:7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta su santo templo. ¿Cuándo se acordó Jonás de Dios? ¿Cuando estaba dónde? Ahora imagínense dentro de un pez, los jugos gástricos, el ambiente podrido seguramente. Entonces fue que Jonás oró. Desde el capítulo 1 hasta el 4 no vemos otro versículo donde Jonás levanta una oración. Jonás, cuando se encuentra dentro del pez, es cuando dice, ay, ya me acordé del Señor, ahora sí. Y hay momentos que vamos a tener que ser pasados por aflicciones para ver cuál es nuestra condición delante de Dios. Y algunas veces será necesario entrar a desiertos para purificar nuestros corazones y cambiarnos a la dirección correcta. Hay algo que debemos identificar. No todas las adversidades que vivimos en la vida vienen del diablo, y debemos de tener mucho cuidado. No todo lo malo que te pasa viene del enemigo de nuestras almas, porque si bien es cierto que hay una realidad que la Biblia nos muestra, es que hay un plan para destruir tu vida, hay un plan para destruir tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, todo lo que tú representas. Hay un plan que dice la Biblia que el devorador anda como león rugiente, quiere destruir tu vida. Sin embargo, en la soberanía de Dios, a veces Él permitirá que pasemos por ciertas situaciones para que nosotros nos volvamos a Él. A veces para romper un patrón de conducta que llevamos años y un estilo de vida de mucho tiempo, es necesario quebrarnos. Porque sin el quebrantamiento no hay arrepentimiento genuino. A veces es necesario que tu economía sea quebrada, tengas pérdidas para que te acuerdes de Dios. A veces será necesario que caigas en una enfermedad para que te acuerdes de Dios. A veces será necesario que pierdas algo en la vida para que mires al cielo y entiendas que sin Dios no es posible vivir. A veces será tiempo que Dios tenga que quitar algo de tu vida para que tú veas y mires a Dios. Ese es el mal camino. Ese es de la mala manera que lamentablemente muchos de nosotros hemos experimentado en la vida. Muchas veces es necesario que seamos quebrados para volvernos a Dios. Pero hay algo que te quiero decir. Todos pasamos temporadas de invierno. Todos, absolutamente todos. Todos pasamos malos tiempos. Pero cuando ese mal tiempo se vuelve crónico, es decir, enfermedad,
enfermedad, enfermedad, escasez, escasez, escasez. Hay algo que no está bien ahí. Porque si bien es cierto, todos pasamos por inviernos, los inviernos tienen un tiempo de caducidad y pasamos a veranos, pasamos a cambios de tiempos. Pero si tú llevas 10 años en la misma estación, algo no está bien. ¿Nunca se ha preguntado por qué sigo en el mismo problema? ¿Nunca se ha preguntado por qué sigo batallando tal vez con el problema económico? Trabajo más y no alcanza. Siempre hay limitaciones, siempre hay escasez, siempre falta. ¿No se ha preguntado eso? Algo no está bien. Simplemente es que a veces no somos conscientes de que hay principios bíblicos que rigen la economía de un hogar. ¿Usted sabía que hay principios bíblicos para las finanzas? ¿Lo sabía? Le voy a dar tres básicos. Número 1 está en Mateo 6, 25 al 33. Luego anótelo, lea todo el contexto para que entienda que lo que yo le digo es correcto. Dice Jesús: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Primer principio: busca el reino de Dios. Jesús está hablando de cosas materiales. Jesús le dice: no se afanéis si no tienen que comer o que tienen que vestir. Cada día trae su propio afán. En el contexto, Jesús está hablando a personas que se afanaban tanto por las cosas materiales. ¿Y qué es la palabra afán? Tener una preocupación excesiva por las cosas materiales. Eso es afán. Y Jesús les dice, para contrarrestar este pensamiento: busquen primero el reino de Dios y todas estas cosas. ¿Qué cosas? Lo material, la comida, el sustento, el vestido, ¿será qué? Añadido. ¿Cuál es el primer principio para tener una economía bendecida? Busca primero el reino de Dios. Primero. Segundo principio, que viene en 2 de Corintios capítulo 9, del 6 al 11, y léalo todo para que usted vea este proceso. El contexto de este pasaje habla de una ofrenda que estaba pidiendo Pablo a los corintios, porque ellos estaban resistiendo a dar esa ofrenda. Y Pablo los exhorta en el versículo 5, dice: como de generosidad y como no de exigencia. Pero esto digo: el que siembra escasamente, sembrará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Otro principio para una economía bendecida es sembrar generosamente. A veces nos preguntamos: ¿por qué me va tan mal? Porque hay un principio bíblico que se llama la ley de la siembra y la cosecha. No podemos recoger algo que no hemos sembrado. No lo puede recoger. Esto es con el tema del dinero o de lo material. No puede recoger amor de su hijo cuando usted lo trata con desprecio. Simplemente no puede recoger algo que no siembra. No puede recoger respeto de su pareja, de su familia, cuando usted es un irrespetuoso, grosero, déspota. No podemos recoger algo que no sembramos. Si nosotros como padres le pedimos a nuestros hijos que busquen de Dios y nosotros no buscamos, ¿qué creen que nos van a decir nuestros hijos? Oye, mamá, pero si tú ni vas a la iglesia, ¿cómo quieres que, cómo me pides a mí, con qué autoridad moral me pides que yo busque de Dios, que yo alinee mi vida cuando tu vida está fuera de la voluntad de Dios? Siembras y recoges, y lo que tú estás sembrando, eso vas a recoger. Y principio número 3, la mayordomía. La mayordomía es administrar las cosas de Dios, administrar todo lo que se nos ha dado. La mayordomía en el concepto bíblico es: tú tienes algo que no es tuyo, es del Señor, pero te lo he dado para que lo administres bien. Esto es mayordomía. Tenemos 3 principios sobre la economía: busca el reino de Dios, siembra generosamente y administra bien lo que no es tuyo. No es de nosotros nada. Nada nos pertenece. Dice Romanos 11:36:
porque todo es ¿de quién? El Señor. De Él. ¿Y todo es para quién? Para Él. Y dice, y acaba el versículo, y para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermano, hay algo que tenemos que entender, que todo por cuanto poseemos material es algo que no viene de nosotros, viene de Él. Él nos da trabajo, Él nos da fuerzas, Él nos da las conexiones que necesitamos. Absolutamente todo viene del Señor. Por eso debemos de ser agradecidos con Él. Job dijo, temía que le sucediera él tenía miedo de que le sucediera algo que había en su corazón que le generaba temor. ¿Qué fue eso? Perder todo. Todo lo perdió. Porque Jonás era un hombre millonario en su época. ¿Usted cree que el corazón no se corrompe con el dinero? Sí. ¿Y creen que por algún momento no pensó, híjole, imagínate si perdiera todo esto? Y dice la Biblia, lo que más temía le aconteció. Perdió todo. Por eso dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y cualquier tipo de problema en la vida que sea crónico, debemos de tener cuidado, porque tal vez estamos embarcados en un barco que nos lleva a Tarsis, fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con Jonás cuando estaba dentro del pez? Hubo un arrepentimiento genuino, cambió de dirección, cambió de corazón, su mente fue transformada, y dice la Biblia que entonces él fue a predicar el mensaje. Cuando por segunda vez Dios le llama, él dice que se levanta y va y predica el mensaje a Nínive. Lo que hace los desiertos y los procesos difíciles es que moldean nuestro corazón para generar un arrepentimiento genuino. Si una aflicción no provoca un arrepentimiento, hermanos, nada lo va a hacer. Porque cuando nos vemos en los momentos más difíciles de nuestra vida, es cuando regularmente nosotros buscamos de Dios, ¿sí o no? Y es en los momentos donde si no hay un cambio en tu corazón, nada lo va a cambiar. Jonás dentro del pez tuvo un cambio, un arrepentimiento. Si bien cierto, las lágrimas reflejan lo que hay en el corazón, las lágrimas no son suficientes para cambiar. Una persona no cambia por llorar. Una persona no cambia por lamentarse. Una persona cambia porque cuando él tiene ese momento de aflicción, cambia de actitud y cambian sus acciones. Arrepentimiento es la palabra que se define en el idioma original como un cambio de mentalidad. Tu mente es transformada, pero ese cambio de mentalidad te lleva a tener un cambio en acciones, en hechos. Una persona que dice, yo estoy arrepentido por lo que hice, pero sigue haciendo lo mismo, perdónenme, pero eso no es arrepentimiento. Eso se le conoce como remordimiento. Remordimiento es llorar, ay Dios, te fallé, perdóname, ya voy a ser fiel, ya no voy a drogarme, ya no voy a tomar, ya no voy a robar. Pero sales de la iglesia y sigues haciendo lo mismo, no te arrepentiste. No hubo un cambio en ti, fue algo externo, algo que fue por afuera. El cambio de un hombre genuino comienza en el corazón y comienza en la mente. Y cuando nos vemos de cara frente a la muerte como Jonás tal vez no pensó que iba a salir del pez, tomó un tour de 3 días. Y nadie quiere tomar ese tour, ¿verdad?